Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Fragmentos. Quiero empezar dando la bienvenida a nuestro invitado. Gracias por estar aquí, gracias por tu confianza y sobre todo gracias por compartir un poco de tu historia con nosotros. El día de hoy vamos a tener una conversación un poco íntima, muy humana. Vamos a hablar sobre diversidad y sobre todo de lo que implica ser uno mismo en un mundo que no siempre nos entiende. La idea de este espacio es muy sencilla, escuchar sin prejuicios y sobre todo entender que todos tenemos un mismo fin, ser quienes somos y sentirnos aceptados. Así que bienvenido. Hola Tani, muchas gracias por invitarme a este espacio donde puedo compartir un poco de mi historia y ayudar a entender mejor qué es ser una persona con sexualidad diversa y de esta manera evitar situaciones de discriminación, rechazo, que a veces por desconocimiento la sociedad tiende a marginar a las personas diferentes. Bueno, quiero comentarte que realmente me siento un poco confundida en cómo referirme hacia ti. Tú sabes que te conocí en una etapa diferente. Ahora has hecho un proceso de cambio y créeme que realmente me genera confusión cómo llamarte. Así que me gustaría que seas tú mismo quien nos cuente quién eres. Bueno, no eres a la única que le causa como conflicto Ujú. no saber cómo dirigirse a una persona. En mi situación. Eh, pues quisiera comentarte que, sobre todo en el lugar en el que vivo, mi situación se ha hecho conocida sobre todo por mis padres, Ujú. Jesús Quiroz y Estela Morán. Ujú. Y las personas han dicho, pues, el hijo o la hija de ellos hizo un cambio de género o se identifica con el género masculino. Tratan de como de entenderlo a su manera. Ujú. Entonces, para mis padres es como difícil tratar de Explicar. llamarme con un Ujú. nombre masculino. Para mis amigos es en cambio más fácil llamarme Jesús porque dicen, te pareces mucho a tu papá. Ujú. Dice, y es el nombre que te queda de acuerdo a tu apariencia. Ujú. Sí, para mis padres en cambio es Ana. Y para algunos de mis conocidos es difícil llamarme con mi nombre, referirse a mí de manera con género masculino. Bueno, para quienes no te conocen, él es una persona que viene de una vereda del municipio de Pupiales, del corregimiento de José María Hernández, de la vereda San Marcos. Y eso genera aún más controversia, ¿cierto? Porque conocemos que en estos espacios no siempre se habla de estos temas. Me gustaría empezar con que tú me cuentes un poco cómo te recuerdas en tu niñez. Bueno, pues en cualquier etapa de la vida para una persona como yo va a ser difícil convivir con otras personas. Pero contrario a lo que se piensa en la niñez, se hace muy poca diferenciación, sobre todo en una vereda, nadie te va a decir estos son juegos de niños, son juegos de niña. La situación cambia cuando intervienen los adultos, porque los papás tienden a formarte de acuerdo a el sexo con el que naciste. Ujú. Ellos tratan de construirte una identidad acorde al sexo con el que naciste. Lo hacen más que todo por desconocimiento. Entonces, yo diría que en mi infancia, pues cuando trataba de divertirme con los juegos que a mí me gustaban, juegos típicamente masculinos, Ujú. era para mis padres difícil entender y ellos trataban como de corregirme, de decir, no, bueno, ¿Qué tú juegos, por tienes ejemplo? eh, juegos tales como montar en bicicleta, jugar con Ujú. canicas, al trompo, todo lo que se consideraba masculino, las luchas. Ujú. Entonces ellos trataban como de decir, no, pues eso no es lo que corresponde a quien tú eres. Ujú. Entonces desde niño, o sea, vas aprendiendo cómo. Entonces,
¿por qué? A mí me gusta, yo quiero jugar a eso. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué tengo que jugar a algo que no quiero? Ujú. Entonces es una situación pues difícil, desde allí ya empiezas tú a aislarte y a decir, pues soy diferente. ¿Qué pasa? Porque cómo me comporto no está considerado correcto, no está considerado normal. Entiendo. ¿A qué edad tú recuerdas que sentiste que no encajabas del todo? Como le sucede a la mayoría de las personas en nuestra situación, todo comienza en la adolescencia. Ya. En la niñez, entre juegos y risas, todo suele pasar más desapercibido, pero en la adolescencia empiezan los cambios hormonales, los cambios en el cuerpo, cambios en los genitales. Y entonces vas a quedar encasillado, bien sea en masculino o femenino. Ujú. Sí. Pero entonces allí entran en juego algunos conceptos como la orientación sexual, la identidad de género. Entonces, ahora pues con el conocimiento que ahora tengo, entiendo. La orientación sexual se refiere al gusto que tiene uno, ya sea por personas de tu mismo sexo o del sexo opuesto. La Ujú. identidad de género se refiere a cómo tú te comportas, cómo te vistes, cómo caminas, cómo actúas, masculino o femenino. Pero hay otra situación en la que tu cuerpo, ya sea tus genitales, tus hormonas, reaccionan de manera diferente, no de acuerdo a lo que se considera típicamente femenino o típicamente masculino, como es mi situación, lo que ahora se conoce como intersexualidad. Ya. O sea que entiendo que en este momento tú te identificas como una persona intersexual. Sería como lo más acertado de Ya. reconocer. Más adelante te explicaré cómo sucede esta situación, porque de todos modos, cuando entablo conversación con las personas, la principal pues, cuestión o pregunta que ellos suelen hacer, Ujú. entonces, pues tú, ¿qué eres? Ujú. Dicen, hombre, mujer, ¿y tus genitales qué? Ujú. ¿Cómo funcionan tus hormonas como hombre? Ya. ¿Cómo tu mente, tu comportamiento? Ya. En tu historia, ¿en algún momento escuchaste hablar de esto? No sé, se me ocurre en el colegio, en algún espacio. La verdad, fue completamente desconocido este tema hasta hace muy poco, cuando se empezó a visibilizar más en redes sociales, sobre todo con el aparecimiento de redes sociales y personas que contaban sus historias de vida. Fue entonces, puede ser unos 13 años, 14, que Ujú. entendí que había varias personas que estaban en mi situación. Ujú. Sí, pero en el entorno en el que yo vivía era solamente yo. Entonces, eso me provocaba una sensación de aislamiento. Nunca sentí que encajaban en ningún lado, en ningún grupo. No sentía que pertenecía a ningún lugar y entonces trataba de entender en ese momento, con el poco conocimiento que tenía, lo que me estaba sucediendo. Más sin embargo, no fue hasta que busqué ayuda que pude entender qué soy, quién soy, por qué me pasa esto. Ujú. Me imagino que también fue para ti muy frustrante este momento. Recuérdame a qué edad lograste hablar abiertamente de esto. Sería unos 23 años. 23 23, años. 23 años. Mm. ¿Y cómo fue todo ese tiempo antes? ¿Cómo te sentías al no poder hablar o manifestar como esta inconformidad? Pues fue un momento como de aislamiento total de la sociedad, con los cambios que estaba sufriendo en mi cuerpo, y porque no era normal, decía yo, pues, Ujú. porque no soy como ellos o como ellas, yo Ujú. soy diferente. Entonces me provocó un encierro casi total, sin nada de vida social, me costaba mucho hablar con las personas, me volví una persona muy retraída, muy tímida. Ujú. Mm, no hablaba ni siquiera con mis padres, sentía que nadie me entendía, que solamente esto me estaba pasando solamente a mí. Ujú. ¿Hubo algún momento en el que tú, por ejemplo, quisiste hablar sobre esto, quisiste decirlo a alguien, algún familiar, alguna persona, y no pudiste hacerlo por algo? Bueno, recuerdo una ocasión en el colegio.
cuando ya estamos a punto de graduarnos. Y entonces dijeron para la despedida del 11, Ujú. vamos a venir todos vestidos ¿Y formalmente. cómo te sentiste en ese momento? Y ya dijeron, pues hombres con vestido, mujeres con vestido largo. Y pues lo que más me incomodaba eso fue siempre, pues desde mi niñez me incomodaba mucho la forma de vestir como me obligaban a vestir. Ujú. Entonces, lo primero que hice fue decir, no, yo no voy. Y no asistí a mi despedida de graduación simplemente por esa situación. O sea, hasta ese nivel puede llegar a afectar esta situación en tu vida. Ya. ¿Qué era lo que más miedo te daba en ese momento? Era como sentir el rechazo, Ujú. sentir, o sea, que te iban a juzgar, a decir que no eras una persona normal o que por qué te pasaba esta situación Ya. o que las personas no quieran tener amistad contigo solamente por ser así, por si decidías aceptar quién eras. Bueno, me gustaría que nos cuentes cómo fue el momento en el que dijiste, bueno, estoy decidido a contarle esto a alguien, a decirlo abiertamente. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, en el momento que decidí hablar por fin, creo que fue un año antes de pandemia, Más o menos eso vendría siendo 19, 2019. Ujú. sí. Entonces decidí que era momento de hablar porque ya me había perdido mucho de mi vida. Toda mi adolescencia casi no recuerdo mucho, casi nada, porque siempre permanecí solo en mi casa. Y había perdido mucho tiempo de mi vida y entonces decidí buscar ayuda. Decidí tratar de entender, ya no solo de Ujú. decir por qué me pasa esto a mí, sino tratar de entender qué sucede conmigo, qué pasa conmigo. Si hay otras personas que son como yo, quisiera yo entender. Lo Ya. mismo, quisiera Ujú. que alguien me aclarara mis dudas. Ujú. ¿Y a quién le contaste? Primeramente a mi familia, mi mamá. Le conté que estaba pensando en buscar ayuda psicológica Ya. y precisamente un servicio extramural del centro de salud en nuestro municipio fue a la vereda y entonces yo decidí pues pedir ayuda psicológica. ¿Y el profesional en ese momento entendía lo que te estaba pasando a ti? Pues no, él no hizo más que solamente anotar que yo solicitaba la ayuda psicológica y ya me remitió a Ujú. psicología. Ujú. Ya, sí, yo tenía que ya ir y hablar todo. Y al principio, cuando empecé hablando, la psicóloga tampoco entendía lo que me estaba pasando. Ya. Entonces yo le conté que no me sentía bien conmigo mismo, con mi cuerpo, que no entiendo qué está pasando. Ujú. Entonces ella me obligó pues a que fuera más específico. Entonces decidí hablarle un poco más. Le dije, yo soy diferente, diferente en todo. Ujú. Y quisiera saber por qué. ¿Qué Ujú. puede hacer usted para ayudarme? Ujú. ¿Esta profesional te remitió a algunas otras atenciones? ¿Hablaste con alguien más aparte de ella? Sí, en psicología, bueno, el proceso empieza como por una valoración psicológica, donde se Sí. preguntan cómo te sientes y tú empiezas Ujú. a contar todo, lo que más puedas, aclarar tu situación. Cuando ella escuchó, pues, mi situación, dijo, tenemos que mandarte a revisión, dijo, con el endocrinólogo, hacer una ecografía, mandarte con ginecólogo y psiquiatría. Entonces, Endocrinólogo, psiquiatría y psicólogo. sí, Ujú. entonces al remitirme a esos servicios de salud, me hicieron unos estudios y entonces ahora iba a entender por qué, o sea, me estaba pasando esto. Bueno, quiero que nos cuentes qué entendiste en ese momento. Bueno, recuerdo que la cita con el endocrinólogo, que es el especialista encargado de los análisis de las hormonas de nuestro Sí. cuerpo, Ujú. él me dijo, te hicimos unos estudios y ya llegaron los resultados. Dijo, ahora vamos a ver, dijo. Entonces, ven, dijo, ¿tú sabes qué es la testosterona? Ujú. Entonces le dije, sí, es la hormona masculina, la que Sí. otorga los caracteres masculinos en la adolescencia a los niños. Ya. Y les hace crecer el vello, cambiar el tamaño de sus genitales Ujú. y pues desarrollarse.
desarrollar su cuerpo. Entonces dijo, sí, dijo, ¿y sabes qué es la progesterona? La hormona femenina. Sí, también desarrollan las mujeres caracteres femeninos como glándulas mamarias o ovulación Ujú. y el periodo. Ya. Dijo, ¿no? Dijo, no. Entonces, tú, dijo, no, eres diferente porque tu cuerpo produce testosterona en mayor cantidad que una mujer promedio. Ujú. O sea, tú producías la hormona que Masculina. generalmente producen en su mayoría los hombres. Sí, exacto. Ujú. Entonces dijo, esto es lo que ha provocado tus cambios. Por eso eres diferente en tu actuar, eres diferente en tus genitales, eres diferente en tus genitales internos. Es por esta situación, dijo, las hormonas controlan cosas tan simples como el estrés o los cambios de humor. Dijo, mucho más si estas hormonas en la adolescencia actúan de forma diferente, dijo, pueden cambiar, dijo, muchas cosas en el comportamiento de una persona. Ya. Me genera un poco de curiosidad saber a qué te refieres cuando dices que tus órganos internos son diferentes, entiendo. Eh, exacto, bueno, lo que se considera como normal Ya. en un hombre, su aparato reproductor masculino, o en una mujer, su aparato reproductor femenino, sería tener sus genitales funcionales interna y externamente. Ya. Ya, eso sucede cuando las hormonas actúan de forma normal, Normal. lo Ujú. correspondiente al sexo. Pero en las personas intersexuales no es así. Ujú. Puede ser, pongámosle un ejemplo, un hombre que produce hormonas femeninas puede desarrollar características femeninas, por ejemplo, el crecimiento de las glándulas mamarias. Y Ujú. si esto continúa a largo plazo, esto podría provocar infertilidad en algunos casos. En las mujeres sucede lo mismo. Ujú. Eh, si en las mujeres la testosterona se produce en mayor cantidad, podría provocar malformación en los ovarios y a largo plazo también infertilidad. Ya. Sí. O sea, hay personas, Ujú. o sea, esto es como sorprendente las historias que se escuchan. Ujú. Es de persona a persona es diferente. Puede existir personas que nacen incluso con ambos órganos sexuales. Ujú. O internamente pueden tener un órgano sexual que no corresponde a su sexo. Un hombre podría tener útero internamente y él no podría enterarse. O una mujer también podría tener testículos a veces en forma interna y no enterarse. Y muchas de esas veces esas situaciones provocan esterilidad y no es hasta que tú te haces un examen, una ecografía, vas con el ginecólogo y el endocrinólogo, no te vas a enterar jamás de esa situación. Tú vas a pensar que eso sucede porque pues estás enfermo, Ujú. que está pasando, pero en realidad, o sea, está sucediendo una situación, o sea, que tus órganos no son típicamente masculinos ni típicamente femeninos. Mira que lo que nos cuentas, pues realmente a mí me deja muy sorprendida, ¿no? Porque generalmente cuando uno habla de una persona transexual o bueno, de una persona transgénero, solo piensa en los cambios físicos, en lo externo, en lo que mostramos hacia los demás, ¿cierto? Pero ahora escuchándote y entendiéndote un poco, entiendo que no solo es lo que vemos afuera, porque a veces en los discursos, sobre todo en los pueblos, en las veredas, es que, bueno, se cambió de sexo, de género por moda o porque tiene alguna enfermedad psiquiátrica, etcétera, ¿no? Pero es sorprendente escuchar que hay una explicación incluso biológica, ¿no? Para hablar de ello. Sí. Algo tan simple como es, como te digo, como las hormonas pueden cambiar completamente, Ujú. como la formación de los genitales o tus características. Ujú. Entonces es importante que se entienda que habemos personas así, Ujú. hay personas así, porque muchos me preguntan y dicen, pues, tú entonces tienes de ambos sexos o cómo. La gente, Desde pues, el desconocimiento. sí, pues, la gente, o sea, no lo hace por falta de respeto ni nada, sino Sí. su curiosidad es natural, pues, porque Ujú. pues
todos tratamos como de entender qué está pasando con esta persona. Ya. Y cuando te hacen ese tipo de preguntas, ¿te genera incomodidad? Antes ni siquiera habría sabido qué responder, pero ahora desde el conocimiento que tengo, después de haber hecho todos esos estudios y de tener respuestas más claras, entiendo por qué soy como soy. Ujú. Entonces ya no me incomoda, o sea, porque puedo explicar, puedo dar una respuesta, puedo decir, soy diferente. Es como tomar el control, Sí. poder tomar el control. Ahora sé por qué me sucede esto. Ahora entonces digo, todo el tiempo que pensé que estaba casi enloqueciendo, ¿por qué soy una persona rara? ¿O por qué soy diferente del resto? ¿Qué está pasando? Algo tan simple como eso, como un estudio clínico, te puede ayudar a entender qué sucede con tu cuerpo. Y cuando entiendes lo que pasa con tu cuerpo, es más fácil aceptar la situación en la que estás. Y de todos modos, ayudarle a las personas a entender. A entenderse también. A entenderse. Perfecto. Bueno, me voy a devolver un poco. Cuando te pregunté cuál fue la primera persona con la que hablaste de esto, me mencionas que era tu mamá, tu familia, y me causa también un poco de intriga saber cuál fue la reacción que tuvieron ellos ante esta noticia. Para mis papás no fue sorpresa, podríamos decirlo. Ellos siempre supieron que era diferente. Ellos no reaccionaron de manera drástica, como, claro, ¿qué pasó? No, para ellos fue como, sí, sabíamos que eras así, sino que nunca supimos cómo ayudarte, porque en esos tiempos ir a un psicólogo era cosa que casi nadie hacía. Se consideraba que solamente los locos debían recibir ayuda psicológica, pero ahora vimos que no, que en cualquier situación podemos nosotros acudir a un servicio psicológico. Te entiendo. Bueno, entiendo que también los cambios físicos, lo externo es importante dentro de este proceso como de transición, ¿cierto? Sí. Quisiera preguntarte cuál fue el primer cambio físico que tú realizaste. Empecé por vestirme y cortar mi cabello. Tenías el cabello largo antes. Sí. Entonces me corté el cabello y cambié mi forma de vestir para estar más acorde a como siempre me había sentido. ¿Eso te generó algún tipo de tranquilidad? ¿Te sentías mejor? Sí, redujo un poco como la ansiedad y como la forma en que me veía a mí mismo. Y en el momento en que hice ese simple cambio, el aislamiento también desapareció. O sea, el miedo, el temor que sentía a salir, a convivir con las personas, a hablar con otros, también desapareció. Algo tan simple como cambiar un corte de cabello o como vestirte como tú quieres vestirte, te da la confianza como de salir y hablar. Ya. Y este cambio físico que realizaste de tu cambio pues en la forma de vestir y también tu corte de cabello, ¿qué reacción tuvo en la gente? ¿Cómo te veía la gente? Las personas no me reconocieron. Podría decirte que ahora mismo, al mirar este video, pueden haber muchas personas que me conocieron antes y me ven ahora y no me van a reconocer. Si no hablan conmigo, si no les cuento algunos recuerdos que tengo con esas personas, no me van a reconocer. Ya. Porque tendría que contarles mi situación desde el principio. Tendría que volver a decirles, ustedes me conocieron así, ahora soy otra persona. Ya. Y de las personas que sabían que hiciste esa transición, que te veían ahora con un aspecto físico diferente, ¿qué reacción tuvieron? ¿Te sentiste rechazado en algún momento? Sería con mis amigos más cercanos, algunas personas que me conocieron desde mi niñez, que son mis amigos más cercanos. Para ellos tampoco fue sorpresa. Incluso me dijeron, ahora te ves como siempre quisiste ser. Así era como tú te querías ver. O sea, incluso ellos sabían que algo pasaba en ti que no estaba porque bien. Notaban, sobre todo algunas personas que iban a nuestra casa, pues sí, me conocían a mí desde mi niñez y dicen, a ti no te gustaba que te vistan con vestidos. Dicen,
tú querías vestirte como niño, dice. Y ahora dice, como estás vestido, como te presentas ahora, es como siempre quisiste ser. ¿Te queda bien? Qué bien, qué bueno, que haya esas personas también que acepten también los cambios que generamos en nuestra vida. Quisiera preguntarte y que nos cuentes también un poco qué fue lo más difícil de hablar. Lo más difícil sería como ese miedo que existe al rechazo, Ujú, de que ahora las personas que conociste anteriormente, antes de hacer tu cambio, digan, pues ya no queremos entablar amistad contigo, como ujú, ese temor a perder a las personas más cercanas a ti. Eso ujú, sería como lo más difícil de hablar. ujú. ¿Te ha pasado que alguna persona cercana a ti Pues haya sería generado más ese que rechazo? todo, uno siente como la incomodidad de las personas. Al mirarte, te miran raro o, o tratan de cambiar el tema cuando están hablando delante de ti sobre algunas situaciones o, Ujú, o tratan como de evitarte. O sea, uno siente como ese rechazo. Algunas personas tampoco quieren juntarse porque ujú. dicen, pues si me junto con una persona así, pues lo primero que van a pensar, pues es que yo también soy así. Ya. Sí, o Ujú, sea, es como, hay mucho prejuicio ujú. todavía sobre estos temas. Listo. Bueno, nos comentabas pues que este cambio fue en la etapa de tu adolescencia y quisiera preguntarte si ahora pudieras sentarte con ese yo de tu adolescencia, ¿qué le dirías en este momento? Le diría que se atreviera a hablar, Ujú, porque aislarse, encerrarse, no cambia nada, no es la solución. no es la solución. Ujú, De todos modos, si tú hablas, vas a ver, vas a entender que no es solamente a ti que te está sucediendo esto. Ahora entiendo eso. Yo diría que en mi vereda sería solamente yo, pero saliendo de un entorno más grande, una ciudad más grande, ya solamente eres uno más porque hay varias personas que están en tu situación. Entonces, al conversar con personas que están pasando la misma situación que tú, entiendes que no era algo tan grave como tú lo veías, ujú, algo, algo tan difícil, que si solamente hubieras hablado, hubieras dicho, no, a mí me está pasando esta situación, necesito ayuda, necesito buscar ayuda, hubiera sido más fácil ujú. y no hubieras perdido tanto tiempo de tu vida. Es como si a veces también los límites estuvieran en uno mismo. Sí, exactamente así. Y si tuvieras la oportunidad de hablar o de decirle algo a una persona que se siente identificada con tu historia porque le está pasando lo mismo, ¿qué le dirías? ¿Qué le compartirías? Lo primero sería no debes sentir vergüenza, porque de todos modos, si te pones a pensar, todos somos diferentes. Hay Ujú, personas altas, hay personas bajas, hay personas morenas, hay personas blancas. Unos tienen la nariz de una forma, otros de otra. Y pasa lo mismo con nuestros cuerpos. Con nuestra sexualidad pasa lo mismo. La sexualidad de una persona va a ser diferente a la sexualidad de otra. ya. Y esto no es un motivo del cual debamos avergonzarnos. Ujú, Más bien debemos expresarlo, no para imponerlo al resto de la gente, sino más bien para que la gente conozca que estas situaciones suceden, están pasando. No ujú. solamente pasan en las películas o en las novelas, suceden en la vida real. Así es. ¿Qué quisieras que la gente entendiera más de ti o de las personas que tienen una historia similar a la tuya? Sería que esto no es una enfermedad, la mayoría de las personas lo ven como una anomalía. Pues si Ujú, yo al compartir mi situación van a decir entonces es anormal. ujú. No, o sea, no debemos tratar de verlo como algo anormal. Simplemente somos personas con sexualidad diferente. No tiene por qué ser esto un indicio de que Ujú, estamos perdiendo la cabeza o que tenemos un problema mental. Tampoco es algo contagioso. ujú, Solamente por juntarte a conversar con una persona así, tú también te vayas a contagiar, te vayas a hacer así. No, ujú. no sucede esto.
somos personas iguales al resto. Tenemos historias que compartir, trabajamos, tratamos de obtener éxito, de superarnos. Así es. En medio de todo este caminar, tú te has encontrado con personas que les ha pasado lo mismo que a ti, que entre conversaciones se han identificado como, digamos, con la misma historia. Pues sí, la verdad, aunque no propiamente de ellas, sino ellos al escuchar mi historia, cuando la he compartido, dicen no, pongámosle, yo viajé a algún lugar y había una persona así como tú, dicen. Ya. Dice, y vivía una vida Normal. más completamente normal. Dice, o yo tenía un familiar que también pasaba por esta situación. O mis papás conversaban sobre una persona que estaba en tu Sí. situación. Entonces, sí, o sea, si encuentras personas o historias similares a lo que a mí me está pasando. Siempre he encontrado. Bueno, por lo menos tú encontraste el momento, las personas indicadas también para hablar de tu situación, para contar lo que a ti te estaba pasando, porque pudiese haberle pasado lo mismo a una persona en otro tiempo, ¿no? Por ejemplo, más atrás, Sí. Yo creo que la reacción no hubiese sido la misma. Sí, es por esa misma razón que me atrevo a hablar sobre mi situación, porque hubieron muchas personas que pasaron esta situación y no tuvieron la oportunidad de compartirlo. Vivieron y murieron en el completo anonimato. Incluso algunas optaron por el suicidio porque en esos tiempos era muy duro hablar sobre estas situaciones. Así es. Bueno, ya como para ir cerrando, como para ir finalizando este espacio, quisiera preguntarte, después de todo eso, ¿qué es lo que hoy te da tranquilidad a ti? Lo que me da tranquilidad es haber encontrado la respuesta de qué soy, por qué soy así, de ahora entender qué pasa con mi cuerpo, de entender que esta situación no solamente era algo mío, algo que solamente me estaba pasando a mí, sino que hay muchas personas que están pasando por esta situación. Y compartir mi historia es una forma de ayudar a otros, de inspirar a otros a que comenten sus vidas y salgan como de ese aislamiento en que a veces nos ponemos nosotros mismos y la sociedad. Y por último, me gustaría preguntarte qué mensaje quisieras compartir a las personas que nos están escuchando, que nos están mirando. ¿Qué les dirías a esas personas hoy? Les diría que se atrevieran a hablar. Si no quieren en espacios como estos, se atrevieran a hablar con familiares o con alguien que los escuche. Porque no solamente las personas como nosotros tenemos historias para contar. Sobre todo en pandemia recuerdo que eh, compartí con muchas personas historias de vida sobre lo que les estaba sucediendo. Algunas personas sufrían violencia intrafamiliar o otras personas estaban luchando con una adicción, con el alcoholismo. Había personas que estaban sufriendo problemas mentales. Entonces entendí que era necesario visibilizar estas historias. Y quisiera como invitar a esas personas que compartieran sus historias. Si fuera posible, como yo lo estoy haciendo ahora, que es mi primera vez que estoy frente a una cámara compartiendo mi situación, compartiendo lo que a mí me está pasando. No es fácil hacerlo, pero uno se atreve con el ánimo de inspirar a otros, de decir, no solo a ustedes les está sucediendo. Hay varias personas que pasan por diferentes situaciones y escuchar a otra persona hablar sobre su vida puede que les ayude un poco a salir de ese aislamiento y buscar ayuda. Así es. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber compartido tu historia en este espacio. Realmente eres una persona muy resiliente, muy valiente. Y bueno, yo que te conozco desde tu niñez, sé que no ha sido fácil, pero que hoy estés aquí también es importante, como tú lo dijiste, para inspirar a otras personas.
y saber que, y darle sentido sobre todo a el nombre de este espacio que es Fragmentos, porque aquí no buscamos historias perfectas, solo buscamos historias reales. Muchas gracias.